El día de hoy vamos a hablar de cosas que siempre deberías tener en tu carro. Una de las cosas más comunes que te pueden pasar con el carro, y afortunadamente una de las menos graves, es que necesites salir o estés por allá en medio de la nada y te pinches. A mí me ha pasado, principalmente los domingos, soy muy de buenas, para que justo el domingo que necesito irme temprano en la mañana, una de las llantas esté bajita de aire. Me ha pasado muchas veces y es por eso que hace más o menos año y medio que le compré el carro a un amigo y me di cuenta que se le quedó esto en el maletero, me lo quedé. Porque es un aparatico que resulta muy útil. Lo tenía antes, me lo robaron, me lo sacaron del baúl y no me di cuenta. Y pues me lo quedé. Esto es un compresor portátil que se consiguen muy baratos en el mercado. De otras marcas se consiguen más o menos en 80,000, 90,000 pesos y te salva la vida más de una vez. Ya sea para despincharte o simplemente para calibrarle las llantas al carro cuando pues están bajitas de aire. Pero es que no es lo único, porque debería venir acompañado de esto. Un kit para despinchar las llantas vale 10,000 pesos y esto te salva la vida. Cuando estás en medio de la nada, cuando te vas a visitar a un amigo, familiar por allá en el campo o cuando estás viajando y en medio de la nada te pinchaste, obviamente sin que la llanta se haya rajado porque si no te va a servir, pero si te pinchaste por alguna puntilla o algo, esto resulta muy útil, obviamente, en compañía del compresor. Otra cosa, algo común que puede pasar especialmente con los carros usados es que se descargue la batería, que puede ser por muchas razones, como por ejemplo que la batería ya esté mala, que el alternador no esté funcionando bien, o que simplemente, y como me pasó a mí una vez, dejé las luces prendidas todo un fin de semana del carro y se me comió la batería. Y yo antes, pues solía tener lo que eran, pues los cables, ¿no? Pues para puentearlo, porque usualmente siempre tengo, pues muchos carros para puentear. Pero resulta que en una ocasión, algo reciente, se me descargó la batería y no había un berraco carro para puentearlo. Entonces, y ya había uno acá, pero no tenía uno para uso personal, pero me lo compré. Un arrancador de batería, que son baratos. Este me costó 180,000 pesos y sirve para arrancar la batería como unas 5 o 6 veces antes de tener que ponerlo a cargar otra vez. Muy útil para cualquier emergencia y pues principalmente cuando la batería no está muy buena a veces, ¿no? Entonces, sí deberían tener este elemento en su carro. Otro elemento que deberías tener en tu carro, principalmente si tienes hijos y son como los míos, es una aspiradora. Esta me costó en el Éxito como 130,000 pesos. Aspira bastante bien, la verdad. De hecho, lo utilizo mucho más que para emergencias. Cuando estoy limpiando el carro, aspiro la alfombra, aspiro las sillas y lo hace bastante bien. Y es relativamente barato. Obviamente no es tan, digamos, necesario como el arrancador de batería o el compresor portátil, pero resulta muy útil, vuelvo y digo, especialmente cuando tienes hijos o cuando te gusta cargar tu mascota en el carro. El siguiente artículo, sí o sí, tienes que tenerlo en tu carro. Siempre y cuando tengas un carro, debes tener esto. Refrigerante, que cuesta más o menos 20,000 pesos. Y mire, yo no recomiendo tener uno, recomiendo tener 2 galones. Súper importante. Hay que ser muy precavidos. Los recalentamientos pueden ser muy graves y pueden salir bastante costosos, cosas que lo puedes evitar un problema mayor si cargas 2 galones de estos. Lo digo porque me pasó y esto ya lo he contado varias ocasiones. Iba en una Gran Vitara, iba de pueblo a pueblo, o sea, no había nada cerca, se le soltaron las mangueras al carro, me botó todo el refrigerante, todo. Yo conecté las que vi, obviamente no las pude conectar todas, porque no soy mecánico y segundo no las había visto. Se comió los galones de refrigerante y me fui despacio porque al parecer me habían quedado un farcito sueltas y me lo seguía botando en menor cantidad, pero me lo seguía botando. Fue lo suficientemente útil como para llegar a una finca, a una casa, rellenar los galones y seguirme yendo con agua hasta que por fin pude llegar al pueblo más cercano. Pero si no hubiera tenido esos 2 galones, me había quedado en medio de la nada, donde no había señal y no sabía qué habría hecho. O si hubiera forzado el carro, lo hubiera pues dañado, me hubiera tirado el motor. Entonces, sí o sí, deberías cargar al menos 2 galones de refrigerante en el carro. El siguiente elemento, aunque no lo crean, resulta muy útil. Y estamos hablando de un lazo de al menos 6 metros. Miren, puede ser o se puede utilizar en muchas circunstancias de la vida cotidiana y el tenerlo en tu carro te puede salvar.
Pero hablando estrictamente de los carros, y voy a contar también otra experiencia, iba en un Logan recién comprado, sabía que los soportes del motor tocaba cambiarlos, pero digamos, lo compré un fin de semana, lo compré más bien un viernes en la noche, ya el otro día no fui, no me faltó tiempo y el domingo me fui en ese carro. Menos mal que iba en el plan, iba despacio, porque no me daba mucha confianza, y se le reventó los soportes del motor. Yo, paila, quedé ahí porque el carro quedó incluso acelerado. Al romperse los soportes del motor, el carro quedó acelerado. Afortunadamente, una persona que estaba ahí sabía bastante de mecánica y amarró el maldito motor con el lazo. Quedó lo suficientemente bueno como para yo llegar hasta la casa y al otro día irme hasta donde un mecánico para que obviamente arreglara y cambiara los soportes del motor. Y es por eso que les digo que un lazo resulta bastante útil. Y no solo para la parte mecánica, para cualquier cosa. Deberías tenerlo en tu carro. Otra cosa que deberías tener en tu carro y resulta bastante obvio, pero muchas veces las personas no lo tienen, es herramienta. Mire, puede que no sepas de mecánica. Un ejemplo yo. Yo puedo saber si un carro está bueno o no. Puedo saber qué le está fallando, más o menos puedo saber qué es. Puedo diagnosticar muy bien un carro. Pero de ahí, arreglarlo, estoy lejos. Yo no le meto la mano a un carro porque eso debería hacerlo solo el que sabe. Yo no me pongo a experimentar. Pero no por ello uno no va a tener herramienta en el carro. Yo suelo tener juego de llaves. Aquí hay varias llaves. Suelo tener lo que son alicates. Suelo tener lo que son destornilladores, suelo tener copas, suelo tener una herramienta más o menos surtidita que puede que yo no sea capaz de arreglar algo, o puede que sí, ¿no? Hay cosas muy sencillitas que uno mismo puede arreglar, pero puede que yo no sea capaz de arreglar algo, pero ¿qué tal y esté con alguien que sí sepa arreglar algo? Como en el caso de esa vez con el lazo, yo no sabía hacerlo, pero la persona que iba conmigo sí sabía, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener la herramienta por si las moscas. Y la verdad no es algo tan costoso. Un juego de herramientas como el que yo tengo, que es bastante básico, cuesta más o menos 120.000 pesos. Y lo que más cuesta son las copas. Porque el resto te lo consigues como en 20.000 pesos, ¿no? No es la super herramienta, pero para desvelarte sí te puede servir mucho. De resto ya son modificaciones que se le hacen un poco al carro o adecuaciones. En mi caso, la Kia K3 no venía con los sensores de reversa. Se los hice poner. En la misma Kia me lo pusieron por 120.000 pesos. La verdad, en el mercado se consiguen incluso más baratos y te incluyen la cámara de reversa, ¿no? Entonces, muy barato y súper útiles para cuando estás parqueando, para cuando alguien se te hace atrás. Y a mí, y otra anécdota, la cámara de reversa y los sensores de reversa me sirvieron para no atropellar a una niña. Me pasó, o sea, yo me subí al carro, cuando iba para el carro no había nadie atrás, cuando me subí al carro no había nadie atrás, miré por el espejo, no había nadie atrás. Puse la reversa y afortunadamente tenía los sensores y la cámara y me di cuenta que en ese momento llegó una peladita, 3, 4 añitos, que a duras penas pues quedaba por debajo de la visibilidad del carro y si no hubiera tenido eso, había atropellado a la niña. Hubiera sido probablemente una tragedia. Eso me salvó y salvó a la niña. Entonces, súper importante. Sensores de reversa, cámara de reversa. Ya pues vienen con el mismo retrovisor, ahí viene y se ve bien, incluso te graban constantemente en algunos casos, pero sí es muy importante y no es muy costoso. Vuelvo y digo, cuesta 120.000 pesos, en Mercado Libre te los consiguen 80, 50, 40.000 pesos. Súper útiles y pueden salvarte de un problema y una tragedia. Otro gastico que se debería hacer más por temas de seguridad, ya saben, hay muchos ladrones, estamos hablando del polarizado, que hay de diferentes precios. Tenemos el barato, que básicamente es una cinta oscura que le ponen, que cuesta como 250.000 pesos. Está el cerámico, un intento de cerámico, que pues, resulta bastante útil, puede costar 350.000 pesos, y está el cerámico bueno, que cuesta más de 500.000 pesos, ¿no? Pero cualquiera que sea, muy útil para que al menos los ladrones no se te estén asomando por las ventanas y cualquier cosita, cualquier bolsito, de una vez hagan el intento, te rompan una ventana y se te lleven las cosas. Entonces, no es que te vaya a súper proteger, pero sirve para disuadir al menos algo. Otra cosa que deberías comprar por seguridad, especialmente si vives en una ciudad como Bogotá, donde no puedes descuidar tantico el carro porque se te llevan las llantas, son los pernos de seguridad. Estamos hablando de un gasto, dependiendo del carro, entre 150.000 y 300.000 pesos. En algunos casos he visto que cuestan un poco más, pero el rango está más o menos por ahí, entre 150 y 300.000 pesos.
Mire, una llanta con el rin puede llegar a ser muy costoso. El perno te puede salvar de un dolor de cabeza. Y no es lo único, también le ponen esto, le ponen esto, le ponen esto. Cuando los carros son matriculados en Bogotá y se reconocen fácilmente cuando han sido de Bogotá o han transitado en Bogotá, es porque todo está asegurado. Y acá estamos hablando y puede variar mucho dependiendo de la ciudad y del lugar donde vayas, pero estamos hablando de más o menos otros 150.000, 200.000 pesos para remachar y asegurar varias partes de tu vehículo que pues son presa fácil de los ladrones, nuevamente en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, pero principalmente Bogotá. Continuemos con las alarmas, elemento de seguridad que poco me gusta porque muchas veces le he visto más los problemas que los beneficios. Claro, está el beneficio de que si se te acercan mucho al carro, pues suena la alarma. Pero es que a veces son tan sensibles que no puede pasar otro carro por el lado porque comienza a chillar y muchas veces estás durmiendo, te despierta, muchas veces suena tantas veces la alarma porque pasan mucho tráfico que se te descarga la batería. Hay ocasiones donde la alarma va con el bloqueo y resulta que la misma alarma que tiene tu carro, el mismo código, la misma señal que tiene tu carro, lo tienen otros 50 y se vuelve sumamente inseguro. Por eso a mí las alarmas pocón, casi no las suelo ver como un elemento realmente útil de seguridad, pero para muchos sí puede funcionar. Y finalmente, y de esto ya había hablado, la cámara delantera. Muy útil en temas de accidentes para ver quién realmente tuvo la culpa. Esto, no sé qué marca será, pero me costó 150.000 pesos, incluyendo la tarjeta de memoria de 32 gigas. Me sirve para grabar más o menos unos 3 o 4 días. Me graba tanto hacia adelante y me graba tanto aquí las personas que van dentro del carro. La cámara sí que mira hacia adentro, no es muy útil, no tiene infrarrojo, no se ve prácticamente nada cuando se pone un poco oscuro. Pero la cámara delantera sí es bastante buena. En la noche se ve muy bien, se ve muy clarito. Como pueden darse cuenta, todos son elementos que tienen mucha utilidad en el día a día cuando tienes un carro, ya sea por temas de seguridad, ya sea por temas mecánicos, ya sea por lo que sea. Siempre es bueno tenerlo. Y a pesar de que todos son baratos en sí, de forma individual, cuando lo sumas, te suman más o menos 1,5 millones. Así que sí se te va tu buena plática, en algunos casos a veces se te van hasta los 2 millones de pesos. Pero son elementos muy útiles, que si no los tienes, te van a poner a sufrir y te van a dar un dolor de cabeza. Es mejor hacer esa inversioncita que ojalá nunca necesites usarlo, pero si el día que lo necesites lo tienes, te vas a salvar. Como dirían por ahí, son como los condones, es mejor llevarlos y no necesitarlos que necesitarlos y no llevarlos. Bueno, mis amigos, espero que les haya sido muy útil este video. Dime qué elementos me faltó, inclúyelo ahí en los comentarios. Muchas gracias por verme y nos vemos en una próxima.